Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta introducción a la ciberseguridad. Acompáñanos. Entraremos en materia. Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿a qué nos referimos exactamente? En esencia, la ciberseguridad es el conjunto de prácticas, herramientas y conceptos dedicados a proteger nuestros sistemas informáticos, servidores, computadoras, móviles, y las redes que los conectan y los programas que utilizamos de cualquier tipo de ataque digital. El fin último es salvaguardar nuestra información, nuestros datos, para que no caigan en manos equivocadas, no sean alteradas sin nuestro permiso o simplemente no se pierdan. Es útil distinguir entre seguridad informática y ciberseguridad. La seguridad informática es un paraguas más amplio. Se ocupa de proteger cualquier sistema informático, ya sea el hardware, el software o los datos que contiene, de cualquier tipo de amenaza, incluso física. La ciberseguridad, por su parte, se enfoca específicamente en el ciberespacio, en proteger la información que reside y se mueve en el mundo digital contra esas amenazas que son inherentemente digitales y que operan a través de las redes. Ahora bien, hay un concepto que es la piedra angular de toda la seguridad de la información, la tríada CID. Son tres letras que representan tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad significa que la información solo debe ser accesible para quienes están autorizados. Queremos evitar que se divulgue a quien no debe. Para ello usamos técnicas como el cifrado de datos, establecemos controles de acceso rigurosos y verificamos la identidad de los usuarios mediante la autenticación. La integridad. Este pilar asegura que la información sea precisa, completa y que no haya sido modificada o eliminada sin permiso. Imaginen las consecuencias si los datos de una cuenta bancaria o un historial médico fueran alterados. Para mantener la integridad recurrimos al control de versiones. Hacemos copias de seguridad y usamos sistemas que detectan si alguien ha intentado introducirse en un sistema donde no debe o ha modificado la información. Finalmente, la disponibilidad garantiza que los usuarios autorizados puedan acceder a la información y a los sistemas cuando realmente los necesiten. De nada sirve tener la información más segura del mundo si no puede ser usada cuando es crucial. Estos tres elementos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, están interconectados y son el objetivo de cualquier estrategia de ciberseguridad. Considerando la tríada CID, ¿cuál de estos tres pilares creen que es el más difícil de garantizar en el entorno digital actual y por qué? O quizá piensan que el desafío está en mantener el equilibrio entre los tres. La ciberseguridad protege los datos personales y confidenciales de robos y accesos no autorizados, previniendo la pérdida de información y custodiando la información personal de manera segura. El cumplimiento normativo genera confianza. Una ciberseguridad sólida ayuda a las empresas a cumplir con el marco regulatorio y a construir confianza entre los clientes al garantizar la protección de sus datos. Generar confianza es una prioridad para cualquier empresa. La navegación segura y la prevención de pérdidas financieras permite a los usuarios mantener esa confianza. Navegar a través de cualquier sitio web de Internet de manera segura, sin temor a robos y a malware, es crucial, ya que la ciberseguridad se encarga de alertar sobre los peligros o bloquearlos. Además, controla el riesgo de pérdidas financieras significativas
debido a ataques cibernéticos o multas por incumplimiento en las regulaciones. Una infraestructura de ciberseguridad robusta permite que los usuarios y expertos de seguridad digital puedan trabajar en la empresa sin necesidad que se vea paralizada por algún tipo de ataque cibernético. Esto genera mayor productividad. Asimismo, facilita la recuperación de datos, ya que frecuentemente pueden y deben ser respaldados para protegerlos, garantizando la continuidad del negocio. La inversión en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión estratégica que reporta un sinfín de beneficios para las empresas y para sus usuarios. La protección de datos se ve reforzada por medidas de verificación y autenticación de usuarios, la configuración de contraseñas robustas y el uso de herramientas de seguridad para detectar intrusos, evitando el uso no autorizado de la información. Esta capacidad de salvaguardar los datos y la reputación es fundamental. Las empresas que invierten en infraestructura en ciberseguridad proyectan una imagen de confianza, tanto a clientes como a empleados, un aspecto muy valorado por los usuarios. Aunque contar con seguridad informática no nos exime completamente de un ciberataque, pero sí ofrece garantía de una rápida recuperación de datos, gracias a copias de seguridad frecuentes que permiten rescatar información eliminada o corrompida. En última instancia, una ciberseguridad fuerte se traduce en una mayor resiliencia operativa y una ventaja competitiva en el mercado digital. En esta tabla vemos distintas categorías que nos permiten identificar las ventajas de mantener una ciberseguridad robusta y asimismo también las desventajas o contratiempos que pudieran llevarnos el mantener este tipo de estrategia. En cuanto a la protección, la ventaja pues es implementar una protección de datos personales y confidenciales. Bueno, pues no es una desventaja en mantener la ciberseguridad en sí, sino que las amenazas están evolucionando constantemente y cada vez son más avanzadas y por lo tanto pues eso conlleva a estar siempre al día o actualizados. En el aspecto del negocio, la ventaja de mantener estrategias de ciberseguridad es generar confianza y cumplimiento normativo, lo cual evita multas. Además permite que haya una navegación segura y se prevengan pérdidas financieras, además de una mayor productividad. Por otro lado, implementar estrategias de ciberseguridad implican invertir en la implementación y en su mantenimiento, lo cual en sí no es una desventaja, sino propiamente una inversión para evitar pérdidas. Además, hay una cuestión, los ciberataques pueden costar miles de millones de pesos o de dólares según sea el sitio o lugar donde se lleve a cabo este ataque. Y además dañan la reputación de las empresas. En cuanto a los recursos humanos, se mejora el control mediante accesos y verificación y autenticación de los usuarios hacia el acceso a los sistemas. Por otro lado, es importante destacar que sigue habiendo necesidad de personal calificado y sobre todo concientizado, porque los errores humanos son precisamente los que conllevan a las mayores ataques o penetraciones que puedan hacer los actores maliciosos o atacantes. Y esto incluye que se utilicen contraseñas débiles, y que se desconozca sobre las amenazas como el phishing y otro tipo de malware. En cuanto a la tecnología, la ventaja pues es que se está en capacidad de mantenerse alertas para bloquear los peligros como el malware. Sin embargo, pues es importante destacar que cada vez surgen nuevas tecnologías y esto amplía la superficie de ataque. Por ejemplo, los dispositivos
Internet of Things, que son vulnerables, también amplía la superficie de ataque. La necesidad de actualización constante de equipos y programas también resulta en un desafío a la ciberseguridad. Por lo tanto, los altos costos de implementación y mantenimiento son un desafío, ya que al establecer lo requerido para contar con un sistema de seguridad digital, se tienen que considerar esquemas, equipos, protocolos, procesos de seguridad, lo que significa una inversión considerable. Además, los ciberataques pueden costar miles de millones de dólares y causar daños graves a la reputación. La falta de personal calificado evidencia una carencia de personal que esté formado en el campo de la ciberseguridad, lo que representa una amenaza considerable para la protección de los datos y los sistemas. Con frecuencia, los incidentes de seguridad son el resultado de errores humanos como las contraseñas débiles o el desconocimiento de las tácticas como el phishing o el malware. La evolución constante de amenazas avanzadas hace que los atacantes tengan nuevas técnicas para eludir medidas de seguridad existentes. Este proceso de innovación sin pausa de los ciberdelincuentes obliga a una vigilancia constante y la continua mejora de las estrategias defensivas. El aumento exponencial de los dispositivos conectados a Internet o el Internet de las cosas amplía significativamente la superficie de ataque y presenta nuevos retos de ciberseguridad que deben ser abordados. Si bien los beneficios de la ciberseguridad son innegables, su implementación y mantenimiento conllevan desafíos significativos. La inversión inicial y la necesidad de actualización constante de equipos y programas de seguridad digital son considerables, debido a la rápida evolución de los métodos empleados por los ciberdelincuentes. Este panorama de amenazas exige una adaptación continua. Además, la ciberseguridad no es solo un problema tecnológico, es esencialmente un problema humano. La escasez de profesionales cualificados y la prevalencia de los errores humanos, como el uso de contraseñas inseguras o la falta del reconocimiento de los ataques de ingeniería social, son vulnerabilidades críticas que deben ser mitigadas. La concientización y capacitación de los empleados son vitales para reducir estos riesgos y para que comprendan las implicaciones de la pérdida de información. La complejidad de configurar y mantener sistemas de seguridad también puede, paradójicamente, disminuir la velocidad operativa y afectar la productividad si no se gestiona de manera eficiente. En este contexto se subraya que la ciberseguridad es un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y mejora, casi como una carrera armamentista, donde los defensores deben innovar constantemente para mantenerse a la par de los atacantes. La historia de la ciberseguridad es un testimonio de la constante evolución tecnológica y la creciente sofisticación de amenazas, desde los primeros códigos experimentales como Creeper y Reaper, que sentaron las bases de los virus y antivirus, hasta los ataques de denegación de servicio masivo como el gusano Morris. La seguridad digital ha sido una carrera armamentista incesante. A medida que las redes se expandieron y la información se volvió un activo invaluable, los ciberataques evolucionaron de actos individuales a operaciones organizadas y patrocinadas incluso por estados. Ejemplos como la Operación Aurora y Stuxnet revelan que la ciberseguridad se ha convertido en un campo de batalla geopolítico y económico crucial. Estos incidentes demuestran que las amenazas no solo buscan ganancias financieras, sino también espionaje industrial, interrupción de infraestructuras críticas o ataques a la salud pública, como se vio en los intentos de robo de investigaciones de vacunas. Este panorama complejo ha impulsado la creación de marcos regulatorios robustos como el GDPR y agencias gubernamentales como CISA, que buscan proteger la infraestructura digital.
La industria de la ciberseguridad ha crecido a una velocidad sorprendente, con un mercado global que se pronostica alcanzará los 345.000 millones de dólares para el año 2026. Esto subraya la naturaleza dinámica y adaptativa en este campo. La ciberseguridad, por lo tanto, no es un estado estático que se logra con una inversión única, sino un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y mejora. Podemos afirmar que la ciberseguridad inició en los años 1950 a 1960, antes que surgiera la Internet. La ciberseguridad comenzó a tomar forma en los años 1960 con las primeras redes informáticas y los módem. Antes de la invención de Internet, el daño a un dispositivo de cómputo requería acceso físico, por lo que este delito se consideraba solo allanamiento de morada y no un ciberataque. Con la invención de ARPANET a finales de los años 1960, nació el ciberespacio, lo que significó un nuevo entorno y una nueva posibilidad para los ciberdelincuentes. El virus Creeper, que surgió en el año 1971, es considerado el primer virus del mundo. Este era un código portátil que podía viajar entre sistemas TENNEX, imprimiendo I am the Creeper, atrápame si puedes, y no causó daños destructivos a largo plazo. Reaper, desarrollado por Ray Tomlinson, el creador del correo electrónico. Reaper fue una versión mejorada de autorreplicación de Creeper, diseñada para moverse a través de ARPANET, eliminando las copias de Creeper. Se le considera el primer programa antivirus del mundo. En 1988 surge el gusano Morris, un error inadvertido en un código de gusano informático, diseñado para medir el tamaño de Internet, resultó en el primer ataque de denegación de servicio DOS masivo. El gusano Morris se replicó incesantemente hasta el punto de obstruir la Internet inicial, ARPANET, causando la falla del 10% de todos los sistemas conectados. En 1987 surgen los primeros antivirus comerciales. En esta época nacieron los primeros programas maliciosos y obviamente surgieron también sus contrapartes, que son los antivirus. Fue entonces cuando John McAfee funda McAfee Antivirus y lanza el software Virus Scan. Y bueno, sabemos en la historia que posteriormente surgen otros antivirus. Ya en el año 2000 en adelante, encontramos que estas amenazas se incrementan porque intervienen organizaciones criminales que financian en gran medida los ataques cibernéticos profesionales, y los gobiernos también empiezan a tomar medidas drásticas contra la ciberdelincuencia. Ejemplo, la Operación Aurora, una serie de ataques cibernéticos originados en China, se dirigieron a la información de propiedad intelectual de más de 30 empresas del sector privado de Estados Unidos, incluyendo Google, Yahoo y Adobe. Este incidente puso de manifiesto las capacidades de las operaciones cibernéticas como herramienta para el espionaje industrial a gran escala. El virus o gusano informático Stuxnet fue detectado en el año 2010. Stuxnet es un virus extremadamente sofisticado, por no decirlo un malware. Este gusano informático explotó múltiples vulnerabilidades de día cero de Windows. Supuestamente fue creado por un programa encubierto de Estados Unidos e Israel. Stuxnet atacó y destruyó centrifugadoras en la instalación
de enriquecimiento de uranio en Irán, causando daños sustanciales al programa nuclear del país. En 2017, Eternal Blue se reconoce como un exploit que utiliza vulnerabilidades en la implementación de Windows del protocolo SMB. Su filtración por el grupo de piratas informáticos Shadow Brokers en abril de 2017 llevó a dos importantes brotes de ransomware a nivel mundial, el WannaCry y el NotPetya, que afectaron a equipos sin parches de seguridad. El ransomware es una de las amenazas más comunes a la ciberseguridad de los datos de cualquier organización y se prevé que siga aumentando. Y todos sabemos las consecuencias de sufrir un ataque de ransomware en el cual los datos son secuestrados y el atacante generalmente pide dinero a cambio de poder tener acceso nuevamente a esos datos. La historia de la ciberseguridad es un testimonio de la constante evolución tecnológica y creciente sofisticación de amenazas. Desde los primeros códigos que mencionamos, como Creeper y Reaper, que sentaron las bases del virus y antivirus, hasta los ataques de denegación de servicio masivos, como el gusano Morris. La seguridad digital ha sido una carrera armamentista. A medida que las redes se expanden, la información se vuelve un activo invaluable. De tal manera que en este marco surgen regulaciones legales y estándares de ciberseguridad para poder hacer frente a estas amenazas. Dentro de estas regulaciones encontramos la creación del Departamento de Seguridad Nacional y además del CISA, que es una agencia de ciberseguridad de Estados Unidos. En el caso del Departamento de Seguridad Nacional, fue establecido en el año 2002 y en 2018 se promulga la ley de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, por sus siglas en inglés, denominada CISA, que trabaja con el gobierno federal de los Estados Unidos, obviamente, para defenderse de ciberataques. En Europa, la Unión Europea emite el Reglamento General de Protección de Datos. Es un reglamento de cumplimiento que otorga a los ciudadanos de la Unión Europea un mayor control sobre sus datos personales. Bajo este mandato, las organizaciones son responsables de proteger los datos personales y la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Se aplica a todas las organizaciones que operan dentro o fuera de la Unión Europea si ofrecen bienes o servicios a clientes de la Unión Europea. Esto además nos lleva a que reconozcamos dentro de los desafíos lo que veníamos mencionando, que los dispositivos conectados a Internet amplían la superficie de ataque. Consideremos que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es considerada una de las leyes de ciberseguridad más avanzadas del mundo, porque le da a los ciudadanos de la Unión Europea mayor control en sus datos personales, además que las organizaciones responsables de manejar sus datos requieren de un consentimiento expreso. Esto aplica a cualquier organización que maneje datos de ciudadanos de la Unión Europea. En el caso de la ley de la ciberseguridad, en este caso la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura, CISA por sus siglas en inglés, es promulgada en Estados Unidos. Obviamente otorga autoridad a la Agencia de Seguridad Nacional para exigir a empresas e infraestructura críticas implementar medidas de seguridad y obviamente colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. También promueve la cooperación del gobierno con la iniciativa privada, además de emitir acciones de educación en ciberseguridad
no solamente para las organizaciones, sino también para sus ciudadanos. Entre otros estándares relevantes que se aplican en Estados Unidos y a nivel internacional, se encuentra la HIPAA, que es una regulación en Estados Unidos para proteger la información de salud de los ciudadanos que utilicen los servicios médicos de Estados Unidos. El PCI DSS es otro estándar de seguridad global para proteger datos de tarjetas de pago. Además tenemos el estándar ISO 27001, que es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información. Y tenemos el eIDAS, que es un reglamento de la Unión Europea sobre la identificación electrónica y servicios de confianza para transacciones electrónicas. En México, cuenta con diversas regulaciones para garantizar la ciberseguridad en el país. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es una de las más importantes, estableciendo obligaciones para las empresas en la gestión de datos personales. Además, existen normas específicas para sectores como el financiero y el de telecomunicaciones, buscando proteger la información y prevenir incidentes cibernéticos. El cumplimiento de las normativas y estándares es importante para proteger los negocios. Estas regulaciones no solo imponen requisitos legales, sino actúan como un marco para construir confianza en los clientes y proteger la reputación de empresas. Por ejemplo, el GDPR ha establecido un precedente global al otorgar a los individuos un control sobre sus datos personales, haciendo que las organizaciones sean responsables sobre su protección y requiriendo un consentimiento explícito para su procesamiento. Este enfoque se basa en el principio de que la ciberseguridad es una inversión estratégica, no es un gasto innecesario. Al adherirse a estos marcos, las empresas evitan sanciones legales y daños a su reputación, demostrando un compromiso con la seguridad de la información de sus clientes. La diversidad de normativas varían por país y sector, reflejan la complejidad del panorama legal y la necesidad de un enfoque basado en el riesgo, la cooperación entre el sector público y privado y la educación continua, la automatización de las verificaciones de cumplimiento, como la que ofrecen algunas herramientas de gestión de vulnerabilidades, es fundamental para que las organizaciones puedan mantenerse al día con estos requisitos en entornos complejos. Recuerda que la ciberseguridad es esencial en la era digital para proteger la información sensible y garantizar la privacidad en línea. Con el aumento de amenazas cibernéticas es importante implementar medidas robustas y estar siempre alerta. La educación y concientización sobre buenas prácticas de seguridad son fundamentales para minimizar riesgos y mantener sistemas seguros. Te espero en la siguiente exposición. Gracias.